es la ciudad americana por excelencia, que a lo mejor representa una especie de cultura urbana, cultura específicamente americana, que ya ha creado su mundo, pues no sé, por las películas de Woody Allen, por toda la... Yo creo que el cine ha colaborado muchísimo, el cine, la música, el jazz, es una ciudad, porque con valores urbanos también, por ejemplo, Chicago tiene más valores urbanos que Nueva York, y arquitectura posiblemente sea mejor, ¿no? Pero Nueva York sigue teniendo eso, lo que tienen las ciudades que son ciudades puerto, que tienen una historia muy turbulenta, que pasado muchas cosas, que ha sido el centro del mundo, y yo creo que, bueno, arte, pues están los mejores museos. Hay museos, galerías de arte moderno, pues es donde se ha producido la revolución en los años 60, todo el arte expresionista americano, el arte popular. O sea, es un lugar que creo que en el que pasan siempre cosas, y luego pues es bastante opulento. O sea, la gente, aunque opulencia ahora quizás hay más en Londres, ¿no? Londres sigue siendo un lugar atractivo para todos los millonarios, y Nueva York pues tiene esa dinámica, es una ciudad muy activa. Ya digo, dura, para si la gente va a estar trabajando y pagando alquileres, es muy dura, pero para ir 15 días pues es bastante entretenido, me parece a mí, o sea, que sigue siendo atractivo. No sabría decirte, yo creo que es un poco la cultura popular, el cine y la leyenda de la ciudad. Hay ciudades más peligrosas que otras, o ciudades más dinámicas que otras, pero a mí me parece que las ciudades son como las personas, ¿no? Algo que es lo mejor, es el mejor invento, la mejor creación de la civilización son las ciudades. Lo decía además por la esencia, ¿no? Pero ya decía Aristóteles que para fundar una ciudad hay que tener personas diferentes. Entonces a mí me gusta la mezcla, los mestizajes, y yo creo que las ciudades son, cuanto más diferentes y más gente distinta hay, más interesantes son. Y a lo mejor incluso con más tensión y más crisis. Las ciudades, por ejemplo, la Viena de final de siglo, el Berlín de antes de la guerra, incluso Madrid ahora me encanta. A mí me dejan de gustar aquellas ciudades que se convierten quizás en monocultivo, ¿no? Las ciudades que se hacen demasiado turísticas. Hay ciudades que tienen este riesgo, que son una maravilla de ciudades, siempre hay algo como Venecia está en riesgo de convertirse en un parque temático. Barcelona hay zonas que también son un poco parque temático. Madrid, con lo fea que es, tiene esa potencia, ese atractivo, o sea que, no sé. Y Nueva York es un poco de estas ciudades, que no es hermosa, porque yo creo que la belleza de Manhattan realmente se ha reconocido hace poco, ¿no? Pero tiene una ciudad intensa y muy atractiva. O sea que yo malo no te sabría decir, quizás si tuviese que vivir allí y tuviese que pagar un alquiler y estar todo el día en el tren, pues a lo mejor acaba aburriéndome, ¿no? Pero en principio no lo encuentro nada. Pues yo recomendaría a todo el que fuese allí que cogiese el ferry de Staten Island, que vaya y que vuelva. Y la vista en la ida y en la vuelta son lo mejor. Gratis además, que es caro todo, casi todo lo que hace en Nueva York, todas las entradas a los museos son bastante caras, pero que paseen. El paseo, yo recomiendo paseos por Central Park, y que intenten recorrer todo lo más que pueda andando, hay que andarlo, y si puede alquilar una bici, hacerlo en bici mejor, y que hagan esto del ferry.